Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Sé que durante la última semana todos han estado asustados. Si eres un adolescente de entre 13 y 18 años que está leyendo esto, no lo escribo para asustarte más. Quiero decirte la verdad. La conferencia de prensa televisada que todos acabamos de ver me aterrorizó, pero estoy aquí para decirles que los expertos tienen miedo de decirles la verdad. Esto no es intencional. Están tan asustados como nosotros. Están aterrorizados. No saber qué es esa cosa ni cómo detenerla los aterroriza. Pero esta enfermedad que afecta a la población adolescente no es nueva. El año pasado por esta época se propagó en mi ciudad y se llevó a mi hermano. Los que saben lo que es intentaron quemarnos hasta los cimientos para evitar que se extendiera. Pasé medio año en un centro en el que intentaban extraerme lo que fuera esto de las venas, mediante procedimientos crueles que me perforaban las venas y me hacían pruebas de médula ósea. Pero ya está a tu alrededor. Está en el aire, fundido en tu cerebro. Es 28 de noviembre, así que ya lo estás sintiendo. No es como los vómites, cualquier cosa que puedas contagiarte. Es algo más profundo que eso. No creo poder describir cómo se propaga esta cosa sin parecer loco. Esto se va a propagar. Lo has visto en las noticias, ¿verdad? Es contagioso, aunque no de la forma que crees. Pero no te va a matar. Te mataré permanentemente, de todos modos. Si soy sincero, desearía que nos matara. Desearía que me matara. Oak, California, era lo que mi yo más joven había llamado un estado soleado. Nuestro pequeño pueblo, justo al borde de la costa, era un paraíso. Aparte del clima invernal y alguna tormenta inesperada ocasional, crecí bajo el sol. Conocía esa playa desde siempre. La arena suave bajo mis pies y entre los dedos. Las aguas poco profundas en las que me adentraba todas las mañanas sin falta, siguiendo a mi hermano mayor y sus amigos, persiguiendo las olas bajo las aguas rosadas de las aguas poco profundas que surcaban el cielo. Conocí la sal y el sudor, las gafas Ray-Ban en la cabeza, la suciedad del protector solar que se me pegaba al pelo en la nuca, los recuerdos de los castillos de arena y el incesante, pero hermoso, calor del sol en mi piel. El calor chocaba con la frescura del mar mientras me sumergía, esperando esa ola que me lanzaría al aire, enviándome en espiral con el océano mismo antes de caer de nuevo a las profundidades. Las olas que finalmente me llevaron de regreso a aguas poco profundas y me escupieron hacia donde mamá me esperaba con helado, siempre lista para cubrirme con factor 50. En ese momento, me tragué un silbido cuando mi autobús escolar dio otro giro brusco, sacudiendo mi cabeza hacia la ventana. Poco a poco comencé a arrepentirme de mi decisión de asistir a ese estúpido retiro escolar. ¿Por qué estaba nevando? Apoyé la cabeza en el cristal helado y no pude hacer más que mirar hacia afuera. La confusión y el pánico me recorrían la espalda. En el asiento de delante, Sarah Lockwood había vuelto a estornudar, un estornudo violento y húmedo, y se negaba a taparse la maldita boca. Estaba acostumbrada a que nevara a veces, quizás un poco, o incluso unos pocos centímetros si teníamos suerte. En el condado de Orange, California, hoy miércoles 22 de noviembre de 2023. Soleado, con una temperatura máxima de 75 F y una mínima de 61 F, eso es lo que había dicho Alexa. Soleado, con condiciones más nubladas a medida que avanzamos hacia la tarde. Presioné mi cara contra el vidrio y entrecerré los ojos para ver cómo se formaban espirales de copos de nieve que parecían anormalmente grandes y gruesos, y que ya me impedían ver. No diría exactamente que estaba nublado. Era un clima extraño, del tipo que esperaría ver en las noticias nacionales o en las páginas alarmistas de TikTok. Probé con mi teléfono otra vez, pero seguía sin haber señal. Solo había una barra cuando el autobús se detuvo y nos quedamos atrapados en un ventisquero. Todavía no estaba seguro de cómo estábamos vivos, y mucho menos de por qué el conductor seguía adelante, pero se fue antes de que pudiera probar con el teléfono de Mara. Apenas había visibilidad afuera y me costaba creer lo que nuestro conductor decía cuando nos aseguraba que todo iba a estar bien. Ese ligero temblor en su tono no ayudaba. Este tipo no tenía idea de qué diablos estaba hablando. El manto de nieve que había afuera no debería haberme asustado tanto como lo hizo, pero al mirar fijamente lo que normalmente serían paisajes dorados y un océano infinito, solo vi blanco. Con mi mejilla presionada incómodamente contra el cristal, me envolví más fuerte en mi chaqueta, sorprendido por mi aliento bailando frente a mí en volutas agudas. No debería haberme sorprendido de que la escuela no pudiera costear la calefacción en el autobús. Éramos un pueblo pequeño y la mayor parte de nuestra financiación se destinaba a nuestro departamento de deportes.
Sin embargo, lo mínimo que podían hacer era proporcionarles bolsas térmicas a media docena de niños que no estaban acostumbrados a este tipo de clima, a este frío tan arraigado que se deslizaba por cada hueso de mi cuerpo. No estaba vestido para las condiciones árticas. Esa mañana, estaba bastante segura de que mi vestuario solo consistiría en suéteres ligeros y jeans. El clima de California podía ser irregular a veces, pero siempre estaba garantizado que nunca íbamos a tener una jodida tormenta de nieve. Aún así, si realmente aguzaba el oído, tal vez podría engañarme a mí mismo y creer que la ventisca afuera era, de hecho, olas del océano rompiendo contra una orilla, donde alguna vez me sentí seguro. Verano. Apenas percibí la voz familiar. La ignoré, me acurruqué en mi asiento y le pedí a mi cuerpo que dejara de temblar. Sé que me estás ignorando. Mantuve mi atención en la nieve que se acumulaba en las ventanas. La gran cantidad que había caído en poco menos de una hora era casi imposible. Ya podía sentir que la charla de mis compañeros de clase cambiaba de los streamers de TikTok y Twitch. ¿Qué diablos está pasando afuera? También tuve la mala suerte de sentarme frente a Wes Cameron. Tuve que contener la risa cuando volvió a patear mi asiento en un intento de mantener el equilibrio para sacar una foto perfecta de la tormenta. Estaba actuando como si nunca hubiera visto nieve antes, parloteando con su compañero de asiento, quien actualmente era mi otra persona menos favorita en este autobús. Suma. Aquella voz molesta se había convertido en un canto monótono. Vete, imité su provocación. Estoy intentando dormir. No pareces estar dormido. Me moví en mi asiento, tratando de ponerme cómodo. Palabra clave, intentar. Mamá dice que no pasarás las vacaciones con nosotros. ¿Y entonces? No me giré. Eso no es muy festivo de tu parte, hermana. Cuando no respondí, suspiró. Entonces, vas a arruinar la Navidad para todos. Ay. Dios mío, no tenías por qué hacerle eso. No esperaba que Wes interviniera, asomando la cabeza por el hueco de mi asiento. Él me lanzó una sonrisa y lo empujé con un dedo en la frente. Ay. No estaba segura de qué me hizo estallar. Wes Cameron intentando meter la cabeza por el pequeño hueco que había en mi asiento o la idea de que mi hermano todavía creía en la magia de la maldita Navidad, cuando él trataba las fiestas como si fueran vacaciones de primavera. Ni siquiera estuvo consciente durante el día especial del año anterior, cuando se desmayó en la playa después de que su fiesta navideña salió mal. Como mamá estaba demasiado avergonzada para reconocer el comportamiento de Wes, o admitirlo delante de nuestros vecinos, yo era la que corría hacia y desde nuestra casa, con un balde para vomitar y latas de gaseosa nuevas, mientras todos los demás estaban disfrutando de sus cenas navideñas. Ah, sí, la alegría festiva de limpiar el vómito de tu hermano. Me aparté de la ventana, levanté la cabeza y encontré al niño dorado en persona, inclinándose sobre mí, con los brazos cruzados y las cejas levantadas, imitando a nuestra madre. Llevaba un jersey de reno, lo que ya era una bandera roja intermitente. Las astas iluminadas que sobresalían me hicieron sentir náuseas. El suéter le quedaba grande, holgado y le colgaba de su delgada figura. Sin duda, era un intento de caerle bien a su madre. Su gorro con pompón era una elección. Su madre estaba obsesionada con la ropa con motivos festivos. Fallón, o falla ya que, aparentemente, nuestros padres eran genios de la comedia con nombres, era exactamente un año mayor que yo. Y a pesar de su creciente lista de delitos graves, según mamá, sigue siendo el niño de Or, mientras yo era el niño del que ella evitaba hablar durante las reuniones familiares. El socialmente torpe que simplemente estaba pasando por una etapa, mamá nos puso nombres según las estaciones en las que nacimos. Si bien yo nací en julio, durante los meses de verano, con días largos y un embarazo cada vez más doloroso, gracias por los detalles, mamá, Fallón nació en otoño, bajo un cielo rojo acogedor y hojas caídas. Mi hermano era literalmente el jodido niño de Or. Pero no la culpé por renunciar a mí. A diferencia de mi hermano, que realmente tenía una vida, yo abandoné el surf y la playa cuando encontré mi individualidad y elegí quedarme en casa todo el día jugando a Stardew Valley. No abandoné por completo el exterior, pero sí dejé de perseguir a mi hermano y sus amigos y encontré consuelo en mi propia habitación. La última vez que quedé con mi hermano, Fallón se fue a comprar pizza para llevar. Yo quería ir con él, pero estaba enamorado de un chico y, al parecer, tener a su hermana pequeña como tercera en discordia era una muerte social. Cometí el error de regresar a casa del amigo de mi hermano, quien se quejaba de mi presencia. No querían que un chico de 14 años anduviera con ellos, y supongo que fueron demasiado educados como para decírselo a mi hermano. Entonces me distancié. Eso fue hasta que me vi obligada a reconocer su existencia en esta estúpida excursión. Como sus amigos se unirían a nosotros durante todo el feriado, y mamá insistió en que esta gran fiesta reuniera a todas nuestras familias, los amigos de mi hermano también fueron invitados. Por lo tanto, estaba planeando pasar mis vacaciones en otro lugar.
Mi plan era ignorar la existencia de Fallon y, una vez que terminara la excursión, tomar un vuelo. Sin embargo, el universo tenía otros planes. Era bastante difícil ignorarlo cuando se aferraba a mi asiento y nuestro autobús destartalado lo balanceaba de un lado a otro. Fallon y yo éramos como copias al carbón de nuestra madre y nuestro padre. Si bien yo había heredado los rizos castaños y la tez más oscura de mi madre, Fallon era una pelirroja pálida. Podrías ver el parecido, si entrecerrabas los ojos. Se reflejaba principalmente en nuestros ojos y en la forma de nuestras caras. Según alguien de la clase, teníamos exactamente la misma cara de perra en reposo. El mismo que estaba tirando en ese momento, con las cejas arqueadas y los labios fruncidos en una leve sonrisa. Rápidamente decidí que odiaba su estúpido suéter de reno, otra estrategia para congraciarse con mamá. A Fallon le encantaban las intervenciones familiares, especialmente cuando era él quien las llevaba a cabo. Decidí seguirle la corriente, intentando ignorar nuestra creciente audiencia. No me interesa jugar a las familias felices, dije con lo que esperaba que fuera una sonrisa entrecerrada. Ya podía sentir que mis mejillas se calentaban, y ni siquiera era un alivio. Era un calor incómodo, como meter la cabeza en un horno. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Mamá me dijo que hablara contigo. Con él siempre decía, mamá dice. Dios mío, era como hablarle a un niño pequeño. No tengo nada que decir, dije. Son solo 2 semanas. Puedes sobrevivir sin mí, Fallon. Fallon se cruzó de brazos. Entonces, ¿a dónde vas? Florida, dije. Tengo amigos con los que me voy a quedar. Odiaba la forma en que sonreía, como si lo que estaba diciendo no pudiera ser verdad. ¿Amigos? Los conocí en un servidor de Discord. Él frunció el labio, otra expresión típica de Mara. Tienes 15 años. Puse los ojos en blanco. Son de mi edad, Fallon. Cuando el autobús volvió a dar una sacudida, esta vez provocando una cacofonía de gritos detrás de nosotros, mi hermano estaba extrañamente tranquilo y apretó su agarre en mi asiento. Está bien, su voz se tambaleó cuando fue arrojado violentamente hacia atrás, apenas logrando mantener el equilibrio. ¿Al menos puedes dejarme llevarte? Fallon Cardurig, gritó nuestro conductor, mientras agarraba el volante con fuerza, mientras la nieve caía sobre el parabrisas. Siéntese, por favor. Fallon me miró con los ojos muy abiertos. Sabía exactamente lo que estaba pensando. ¿Desde cuando un conductor de autobús cualquiera sabe el nombre de mi hermano? Creo que estaba a punto de preguntármelo, divertido y tal vez un poco asustado. Tal vez este tipo conocía a nuestra madre. Después de todo, era un nombre muy conocido en el pueblo. Recuerdo extender la mano y agarrar su brazo, envolver mi mano alrededor de su muñeca y tirar de él hacia el asiento junto a mí. Pero con el rabillo del ojo vi que el conductor explotó, joder. No quiero decir que estallara en pedazos carnosos, en un festival de sangre total. Quiero decir, un minuto estaba allí, tratando frenéticamente de quitar la nieve del parabrisas con su mano desnuda, sacando la cabeza por la ventana, y en un solo momento desorientador, ¡pop! Y desapareció, explotando en una vívida niebla roja. ¿Verano? La voz de Fallon apenas arañaba la superficie de mi mente, cuando miraba lo que casi me recordaba a polvo de estrellas, una marea carmesí de destellos rojos suspendidos en el aire, cubriendo ligeramente el asiento del conductor. Me tomó medio segundo darme cuenta de que, de alguna manera, ese hombre había ardido espontáneamente, y poco a poco comencé a darme cuenta de que nadie conducía el autobús. El mundo quedó en silencio. Las voces eran olas del océano que golpeaban mi cráneo. Afuera, apenas podía distinguir el borde irregular de un acantilado hacia el que nos dirigíamos. El autobús se desvió nuevamente y provocó un nuevo pánico entre mis compañeros. En ese momento, quise ser el héroe, saltar hacia adelante para tomar el volante yo mismo y alejarnos del acantilado en cuyo borde estábamos tambaleándonos. Pero yo solo podía quedarme allí, paralizado, aturdido. Al ver que el camino se estrechaba cada vez más, me acordé de atravesar el túnel de aquella vieja película de Willy Wonka. No hay luz, no hay esperanza, solo oscuridad envolviéndonos lentamente. En ningún momento sentí que el autobús se volcara. Al principio, fue una sacudida brusca que me golpeó la cabeza contra la ventana. Debería haber sentido la sacudida, la ingravidez mientras era arrojado hacia adelante y lanzado al vacío, y la fuerza aplastante de 50.000 megatones de acero destruyendo mis órganos internos. Recuerdo que estallaron gritos y algo húmedo me golpeó en la cara, seguido de una luz blanca cegadora que se hizo cada vez más brillante. Cuando lo recuerdo, me sentí como si estuviera viviendo una película, excepto que la película terminaba con una explosión vívida y ardiente, tan poderosa que me arrancaron de mi cuerpo. Debería haber sentido mi muerte, pero fuera lo que fuese, me escupió. Recuerdo que pensé que no le debía haber gustado el sabor. Me desperté entre gemidos y sollozos, con el cuerpo encajado entre 2 asientos. No sentía las piernas.
No sentía nada, solo una sensación de entumecimiento que iba en aumento y que me cortaba las terminaciones nerviosas. No me di cuenta de que mi boca ya estaba abierta en un grito silencioso y que estaba ahogándome con sangre. Cuando logré abrir los ojos y mantenerlos abiertos, algo se cernía sobre mí, balanceándose de un lado a otro, de un lado a otro. Era como un péndulo que me hipnotizaba y me hacía dormir, mientras mis ojos se enfocaban y se volvían borrosos, y las manchas negras se hacían cada vez más grandes y más pequeñas. Verano. Alguien me sacudía, me tocaba la cara. Sentía que sus dedos trataban de encontrar el pulso en mi cuello y en mi muñeca, pero seguía sin sentir las piernas. Sentí el aliento de alguien en mi cara, inusualmente cálido, danzando sobre mis mejillas. Cuando tosieron, supuse que eran vapores, pero no esperaba que algo cálido y húmedo cubriera mi cara. Mierda. La voz de repente adquirió una identidad y mi cerebro confuso encontró claridad por un momento. Summer, quédate conmigo, ¿de acuerdo? Wes Cameron se arrodilló frente a mí, me dio una bofetada en la cara, tratando de mantenerme despierta, y cuando abrí los ojos, ignoré su mirada frenética y sus labios salpicados de sangre, concentrándome en el extraño objeto que se balanceaba bailando sobre su cabeza. Era demasiado grande para ser una mochila. Aparecía y desaparecía de mi vista, y podía ver el esqueleto retorcido y destrozado de nuestro autobús envolviéndome, aplastándome el pecho en un abrazo sofocante. Te tengo. El grito de Wes estaba entre sollozos. Podía sentir sus manos sobre mí, otra oleada de mareo desconcertante y luego, lo logré. Su respiración entrecortada apenas rozó mis oídos antes de que pudiera sentir el frío entumecedor debajo de mí, la sangre acumulándose alrededor de los restos. Wes no dudó, me envolvió en un abrazo incómodo y me arrancó con violencia de donde estaba encajada entre lo que quedaba de los asientos y la ventana destrozados. Acostado de espaldas, vi la masacre desde un ángulo diferente. Seguí la intensa mancha roja. Hacía mucho frío y sentía mucho dolor, que llegaba en pulsos agudos que sacudían mi cuerpo. Pero podía sentir mis piernas. Estaban intactas, dobladas debajo de mí. Wes me ayudó a sentarme con suavidad. La sangre me corría por la nariz, la boca y los oídos, asfixiándome. Pero estaba viva. Cuando mi mirada se encontró con la figura oscilante que se cernía sobre mí, me di cuenta de que no estaba mirando un objeto iluminado por las luces de emergencia del autobús. Me quedé mirando lo que quedaba de un suéter navideño verde brillante, con astas iluminadas que iluminaban una nariz de reno que ahora estaba empapada de rojo. Delirante, recordé que antes no había sido Rodolfo, solo vi el torso, y eso fue suficiente. No me di cuenta del todo de que era el cadáver de mi hermano el que se balanceaba de un lado a otro hasta que alguien, Wes, me agarró de los hombros y me obligó a mirarlo. Fallon estaba muerto. Todavía no estaba seguro de qué era el duelo, ni siquiera de cómo se suponía que debía reaccionar ante una muerte. Pero en ese momento íntimo donde solo estábamos yo y mis pensamientos tumultuosos, esa parte venenosa y egoísta de mí solo podía pensar en una sola palabra: finalmente. Y entonces me di cuenta de una vez por todas. Fallon estaba muerto. Fallon no iba a regresar. El sonido entraba y salía, como ráfagas de aire. Los labios de Wes se movían, pero lo único que podía oír era el frenético latido de mi corazón. Antes. Vaya. Oye. La voz de Wes era fuerte e invasiva. Mírame. No lo miré. Miré a mi hermano. Cadáver. Su cadáver. Alguien gritaba y no paraba. A lo lejos, me di cuenta de que era yo, que estaba gritando. El ruido fue horrible, un chillido agudo que explotó en mi cráneo. Summer, tenemos que salir de aquí. La respiración pesada de Wes golpeó mi rostro. Sus cálidos brazos ya me rodeaban, sacándome como a una muñeca de entre los escombros y llevándome directamente a los copos de nieve que se arremolinaban. Seguía nevando. La idea me pareció confusa y equivocada mientras me sentaba de rodillas, temblando y entumecida, sin palabras. A mi alrededor había una cacofonía de compañeros de clase que gritaban, algunos sin miembros, otros apenas con vida, suplicando por la muerte. Fallon todavía estaba allí, gritaban mis pensamientos. No vi ninguna cabeza. No vi su cuerpo sin vida completo. Así que, tal vez, ya estaba de rodillas, arrastrándome entre la manta blanca, antes de que otro par de brazos me detuviera. No sabía su nombre. Poppy, Ori o algo así. La niña se dejó caer frente a mí, con los ojos abiertos y sin ver. Ella había estado en el equipo de atletismo. La recordaba vagamente de nuestro anuario. Siempre al frente de cada foto, siempre sonriendo, con su cola de caballo rubia moviéndose y su sonrisa de muñeca perpetuamente perfecta. Ahora, su cabello rubio colgaba en colas de rata escarlatas y enredadas, pegadas a su rostro. ¿Lo viste? Las palabras de la muchacha me tomaron por sorpresa y me hicieron retroceder arrastrando los pies. El conductor del autobús estalló en una niebla roja. Ella también lo vio.
Cuando se acercó, tan cerca que su aliento me picaba la cara, noté que la sangre se filtraba de sus labios y le goteaba por la barbilla. La niña tosió y me encontré con la cara llena de mucosidad sanguinolenta. Estaba enferma. No estaba temblando de frío, si su piel febril y sus ojos enrojecidos eran un indicio. No respondí. Ella se puso de pie lentamente, balanceándose de un lado a otro mientras se alejaba a trompicones, murmurando para sí misma. Ollie tosió de nuevo, esta vez tapándose la boca, y luego miró fijamente su palma manchada de sangre, mientras su labio temblaba. Ollie estaba enferma, pensé, mareada. Aturdido, creo que me quité los mocos ensangrentados de las mejillas. Pero no creo que me importara. Estuve sentado allí durante mucho tiempo, esperando que Fallon apareciera de entre los escombros. Pues finalmente se dejó caer frente a mí y me agarró las manos. No me había dado cuenta de sus heridas hasta ese momento, cuando me di cuenta del corte aterrador que le atravesaba la frente y de sus gruesos rizos castaños colgando de sus ojos entrecerrados. Estaba casi intacto, pero cada una de sus palabras iba acompañada de una tos violenta y de un silbido en el pecho. Oh. Pensarlo fue como una ola que se estrellaba contra mí. Pues también estaba enfermo. Sus labios se separaron y luego se movieron, tomando forma en lo que solo pude suponer que era simpatía. Lo siento mucho, Summer. Pero esta vez no pude escucharlo. En cambio, me preguntaba por qué sus manos estaban tan cálidas, resbaladizas y sudorosas, enredadas con las mías. Mientras yo estaba helado. Recuperé mi voz cuando logré ponerme de pie y respirar en mis manos para mantenerme caliente. No te ves muy bien, le dije y, para mi sorpresa, se rió. Luego tosió, esta vez en sus manos, y luego se las secó en la chaqueta. Tú tampoco. Había aproximadamente 9 sobrevivientes, de los 20 niños que viajaban en nuestro autobús. La mayoría de nuestra clase estaba muerta, pero ese hecho aún no se había asimilado. Yo todavía buscaba rostros familiares entre las sombras de los sobrevivientes. Pronto se hizo evidente que estábamos solos. No había señal y, cuando logramos encontrar un solo bar, el 911 estaba desconectado. Los niños empezaron a entrar en pánico, pero yo seguía diciéndome que era por el clima. Esta nevada no tenía precedentes, no era algo a lo que nuestra ciudad estuviera acostumbrada, por lo que, por supuesto, nuestras líneas de emergencia estarían ocupadas. Sin embargo, Elizabeth Banks se aseguró de recordarme una y otra vez que las líneas de emergencia no estaban ocupadas. Estaban muertas. Pues asumió el cargo de líder y anunció que no estábamos tan lejos de casa. Tenía razón. Incluso con la nieve, todavía podía distinguir el lugar donde nuestro autobús se había volcado en un terraplén poco profundo. Entonces, reuniendo todos los recursos posibles, comenzamos la caminata de regreso a la ciudad mientras hacíamos lo mejor que podíamos para transportar a los heridos en camillas improvisadas. Tuve la suerte de poder caminar, impulsado por pura adrenalina. Me daba miedo ver a mi madre y explicarle que Fallon no iba a volver. De alguna manera, ella acabaría culpando a todo el mundo. Ya estaba ensayando las palabras en mi cabeza. Lo siento, mamá. Lamento mucho no haber podido salvarlo. No había una forma correcta de decirle a mi madre que su hijo nunca regresaría. Y una vez más, esa parte egoísta de mí no quiso. ¿Por qué era mi responsabilidad? ¿Por qué estaba tratando de disculparme? La idea inicial de Wes era volver a la ciudad haciendo autostop, pero cuando volvimos a la carretera principal, nos dimos cuenta de que eso no iba a suceder. El tráfico simplemente se había detenido. Los autos chocaban entre sí, bloqueando la carretera. Es por la nieve, me dije. Wes y otros 2 chicos ya estaban revisando cada auto, sus rostros se volvían progresivamente más pálidos. Podríamos haberle echado la culpa a las traicioneras condiciones. De hecho, al principio lo intentamos. Nuestra ciudad nunca había visto una nevada como esta, de esas que paralizan ciudades enteras y congelan a la gente en los coches. Estaba hundido hasta las rodillas en la nieve acumulada, caminando hacia un guardabosques volcado, cuando Dom Hudson expresó mis pensamientos. ¿Dónde están todos?, dijo, rompiendo ese silencio desconcertante y expresando lo que ninguno de nosotros quería reconocer. Metí la cabeza en cada coche y encontré exactamente lo mismo. Los cinturones de seguridad todavía estaban puestos. Pues ya estaba perdiendo la calma y se le quebró la voz. Estamos bien, anunció, con un tono que decía lo contrario. Probablemente sea por la tormenta. Estoy seguro de que todos han sido evacuados. No tuvo que expresar su conclusión después de revisar todos los coches de los alrededores, porque todos la sabíamos. Ninguno de estos conductores había abandonado su asiento. No fue hasta que metí la cabeza en un Prius de lujo que me di cuenta de la magnitud de la situación. Al igual que con el conductor del autobús, me encontré mirando fijamente el volante salpicado de niebla roja brillante. Pues tenía una respuesta, o al menos eso creía él.
Estaba intentando encontrar la lógica y la ciencia, cuando yo estaba bastante seguro de que estábamos ante una combustión humana espontánea, a escala catastrófica. No tenía idea de lo extendido que estaba hasta que llegamos a casa a primera hora de la mañana. No podía decir a qué hora. Seguía nevando y, para entonces, ya estábamos cubiertos de nieve hasta las rodillas. La ciudad entera se había paralizado. Volví directamente a casa en pánico, que se convirtió en pavor al ver la puerta de entrada abierta de par en par. Alexa me saludó alegremente y me dijo, bienvenido a casa. Son las 3 a.m. del jueves 23 de noviembre y la temperatura actual es de 15º F con una sensación térmica de 7º F. El agua corría por las escaleras. Cuando llegué al rellano, me topé con la espuma que inundaba el baño. Cerré el grifo, me temblaban las manos. Mamá estaba preparando el baño. Pude ver exactamente lo que estaba haciendo en lo que había quedado atrás. El televisor seguía encendido y sintonizado el canal meteorológico, su computadora portátil estaba abierta sobre la mesa de café y el sitio web de nuestra escuela estaba a la vista. Su teléfono estaba en el suelo, la pantalla rota. Pero vi mi nombre entre las grietas. Verano. Ella intentó llamarme 54 malditas veces. Vacilante, seguí el rastro y retrocedí hasta el pasillo principal, donde había una copa de vino rota en el suelo. Cayendo de rodillas, arrastré mis dedos por la alfombra. La misma mancha roja se adhería a cada fibra. No quería admitir que la mancha escarlata en la alfombra del pasillo era mi madre y no su vino, o que, antes de explotar, había estado intentando desesperadamente ponerse en contacto conmigo. Entrando nuevamente en shock, hice todo lo que pude para distraerme. Revisé el refrigerador y la despensa, tomando nota de cada artículo. Todavía teníamos electricidad, así que agarré el teléfono de mi madre e intenté, una vez más, comunicarme con una línea de emergencia. Me lavé la cara una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, frotándomela hasta que me quedó la piel en carne viva. Sentí como si estuviera cubierta de él. Cuando me solté la coleta, lo sentí atrapado en mi cabello y pegado a mi cuello. Fallón estaba muerto, mamá estaba muerta. Pasé horas en la ducha, horas que ni siquiera recuerdo, sentada con las rodillas contra el pecho, tratando de imaginar si hubiera sentado a Fallón en su asiento antes. Él estaría conmigo, tratando de calmarme. La lógica en este caos era la siguiente: la culpa del sobreviviente me estaba devorando viva. Estaba sola. Aún así, me sentí reconfortada por mi rutina habitual a la hora de dormir, intentando ignorar los gritos de excitación que venían del exterior. Los niños más pequeños corrían por la nieve mucho después de la hora de acostarse, felices o histéricos, y todavía no se daban cuenta de que sus padres estaban muertos. Pasaron las horas y ya estaba esperando que mi madre viniera a gritarme por no estar dormida o a poner leche tibia con miel a mi lado. Pero estaba solo dentro de una casa helada que ya no era mi hogar. Empecé a desmoronarme. Intenté dormir en mi habitación, pero no lo logré. Se suponía que era mi lugar seguro, pero se sentía al mismo tiempo demasiado grande y como si las paredes se estuvieran cerrando. Probé en Fallon si ni siquiera pude cruzar el umbral. Todo seguía exactamente donde lo había dejado, como si estuviera volviendo. No había estado en su habitación durante un tiempo y él la había remodelado. La personalidad de Fallon se reflejaba en cada póster de las películas de Marvel y en sus tablas de surf colgadas de las paredes. Su dormitorio no tenía sentido contra el telón de fondo de la tormenta del exterior. Un pesado manto blanco contrastaba con sus cortinas de cuentas y sus toallas de playa multicolores. Pude ver solicitudes universitarias sin terminar en su escritorio, su computadora portátil aún abierta, congelada en la pantalla del menú de Minecraft. Antes de la excursión, asomó la cabeza por mi puerta. Oye, ¿quieres pasar el rato? Estoy configurando Minecraft ahora mismo. Lo ignoré y me puse los auriculares. Nunca le hablé de sus amigos porque no quería arruinar nuestra relación. Pero lo había cagado y lo empujé. Cerrando la puerta de mi hermano, volví a la mancha roja oscura en la alfombra del pasillo. Ni siquiera recuerdo haberme acurrucado y desmayado allí mismo. Cuando me desperté, ya era de día y seguía nevando. Estaba casi nevado y pisé directamente un blanco intacto. Estaba intentando hacer café cuando escuché 3 golpes singulares en la puerta. Pues, todavía en pijama y cargando una bolsa llena de Dunkin' Donuts. ¿Quieres uno? Son de ayer, así que te los voy a regalar. Me puso la bolsa en la cara, con la boca llena y el chocolate goteando por su barbilla. Noté una importante transpiración brillando en su frente, empapando mechones de cabello pegados a su piel. Sus ojos eran más grandes, de alguna manera, las proporciones de su rostro eran diferentes. Tenía que estar alucinando, o tal vez sufriendo una conmoción cerebral. Pero no, cuando parpadeé rápidamente, la cara del chico se volvió de alguna manera más estrecha. O bien deliraba por la fiebre o se estaba desmoronando mentalmente poco a poco. Cuando, con vacilación, tomé un donut con chispas de colores, su sonrisa empezó a tambalearse.
Estaba temblando y apenas podía mantenerse en pie. Hay una reunión en el auditorio de la escuela, dijo sonriendo, entregándome también una dona de caramelo. Empieza a las 12, así que no llegues tarde, ¿de acuerdo? Me tragué el vómito de la rosquilla. ¿Reunión? Él asintió. ¿Sí? Somos unos 200. De entre 13 y 18 años. Sea lo que sea esto, está perdonando a los adolescentes. Se encogió de hombros. Bueno, esa es nuestra hipótesis, de todos modos. Todos los mayores de 18 años y los menores de 13 tienen, pues hizo el gesto de una explosión con las manos, con los ojos cada vez más frenéticos. Adiós. Sus palabras se sintieron como cuchillos clavándose en mi espalda. Todos, logré decir. ¿Sí? Todos. Su expresión se ensombreció y empecé a ver las astillas en su máscara, sus labios se curvaron. Encontré a mis padres reducidos a lodo rojo, y mi hermanita era su propio sabor de batido de fresa en su cuna. Los ojos de Wes se abrieron, me sobresaltó con una risa ahogada. Espera, se pasó las manos por el pelo. ¿Crees que es eso? ¿Y si son extraterrestres convirtiéndonos en batidos? Wes se rió y extendió las palmas de las manos, manchadas de rojo. Entonces, ¿eso es lo que es esto, no? Mi hermanita. Se acaba de convertir en un maldito Neskik, hombre. Me pregunté si la fiebre era la causante de todo el problema. Estaba hablando en lenguas. ¿Estás enfermo?, dije, poniendo mi mano sobre su frente. Tuve que tirar de él hacia atrás, reprimiendo un silbido. Estaba ardiendo. Literalmente. Apenas podía tocarlo. Cuando intenté quitarle los mechones de cabello empapados de los ojos, él apartó mi mano con un gesto. No estoy enfermo, murmuró Wes. Es por el accidente. Di un paso atrás lentamente, de repente muy consciente de que era contagioso. Estás ardiendo. Estoy bien. Puso los ojos en blanco, pero luego tosió, lo que lo sorprendió incluso a él, un sobresalto y un balbuceo ahogado que lo hizo tambalearse y perder el equilibrio. Fingí no ver la mancha roja que le corría por la barbilla. Inclinó la cabeza y capté algo en el reflejo de su iris. Pues tenía ojos marrones. Lo sabía porque estuve enamorada de él en silencio durante todo mi primer año, antes de que comenzara a salir con Tommy Fields. Solía perderme en sus ojos, cálidos pozos de café con motas naranjas. Pero en ese momento no pude ignorar la inconfundible raya verde que sangraba en su iris. Es solo un resfriado, amigo, dijo mientras extendía los brazos y daba un torpe giro. ¿Qué esperabas? Está nevando. Todos vamos a estar un poco congestionados. Para demostrarlo, se frotó la nariz, fingiendo no ver la mancha escarlata. Oh, joder, tal vez soy yo el que se está convirtiendo en Neskik de fresa. Pues se rió y su risa se convirtió en tos, esta vez en sus manos. Levantó la bolsa de donas y me hizo un saludo con 2 dedos. Estaré, otra tos balbuceada ahogó sus palabras y su pecho se agitó. Bien. Pensé que Wes iba a derrumbarse cuando se balanceó hacia la izquierda y luego hacia la derecha, con los ojos brillantes, antes de que Wes pareciera recuperar el control y encontrar el equilibrio. Giró sobre sus talones y volvió a caminar por el camino de entrada, luchando por abrirse paso entre los montones de nieve cada vez más grandes. Nos vemos a las 12, Summer. Al final no pude ir a la reunión después de que la nieve me encerrara oficialmente. Pero gracias a un mensaje de texto enviado masivamente a los teléfonos inteligentes de nuestros padres, me informaron que éramos un grupo de 200 niños, de edades comprendidas entre 13 y 18 años, y que estábamos completamente solos. Según varios chicos mayores, nuestro pueblo quedó aislado del resto del mundo por el clima extraño. Revisé las noticias y, de alguna manera, nadie hablaba de eso. La enorme tormenta de nieve que había azotado un pequeño pueblo de California. No había nada. En cambio, el resto del mundo se estaba preparando para las vacaciones. Casi parecía como si nos hubieran expulsado de la realidad misma. Internet se comportaba de forma extraña. Podía ver lo que estaba pasando, pero no podía publicar nada. Cuando cambiaba de canal de televisión, siempre eran los mismos. El texto de la misa también detalló que, a partir de esa tarde, debíamos presentarnos en el auditorio de la escuela para las reuniones diarias de crisis. Como cualquier otro niño de la ciudad, me sentí insensible por haber perdido a mi familia y a mi vida misma desmoronándose a mi alrededor en una sola tarde, y aún así la parte subdesarrollada de mi cerebro todavía quería aprovecharse de la nula autoridad de los adultos. Fue una terapia de compras. Fui de compras. Me abrí paso entre enormes ventisqueros, arrastrando una carretilla, y me aprovisioné de ramen, refrescos, todos los productos frescos que todavía quedaban y, por supuesto, caramelos. El resto de la tienda había quedado sin refrescos ni caramelos de marca que se te pudieran ocurrir. Un ejército de chicos de 13 años encabezaba la marcha. Se suponía que debía asistir a la reunión de crisis, pero en mi cabeza, ¿qué sentido tenía? Todos íbamos a morir de todos modos, así que ¿qué sentido tenía intentarlo?
Entonces volví a casa y dormí 12 días. No comí ni me duché, y la comida fresca que había tirado en el suelo de mi habitación empezaba a oler. Día 1. Dormí la mayor parte del tiempo, solo me levanté para beber una botella de agua. Día 2. Apenas estaba consciente, solo medio consciente de las luces que parpadeaban y se apagaban. Día 3. Un fuerte golpe me despertó y me arrastré escaleras abajo, abrí la puerta y vi a dos chicos a los que conocía vagamente. Henry Mara y Dalton Abrus. Ambos estaban temblando, y cuando miré más allá de ellos, la nieve había amainado un poco. Freddy Fauner y su grupo de novatos raros se apoderaron de nuestra casa. Henry levantó una bolsa de manzanas. Creo que las estaba ofreciendo como regalo. ¿Te importa si nos quedamos aquí un rato? Su expresión esperanzada y su congelación hicieron que mis barreras se derrumbaran. Asentí y los dejé entrar, ofreciéndoles mantas y dejándoles la sala de estar. Regresé a la cama y me dejé caer sobre las almohadas. El mundo se inclinó. Día 4. Henry y Dalton discutían por un cereal. Los ignoré y volví a dormir. Día 5. El teléfono de mi mamá me despertó a las 5 a.m. Wes Cameron está muerto, decían las palabras que encabezaban mis notificaciones. Su cuerpo fue encontrado dentro de una farmacia. Algo helado me recorrió el cuerpo. Wes estaba resfriado, ¿no? Me senté en la cama, de repente muy consciente de la sequedad en mi garganta. Recordé ese destello verde deslizándose por su iris. Su frente húmeda. Día 6. Me despertó otro mensaje de texto. Esta vez, 10 jóvenes de 15 años habían sido encontrados muertos en sus casas. Todos eran sospechosos de tener gripe. Día 7. Henry empezó a toser en el piso de abajo. Salté de la cama y cerré la puerta con cinta adhesiva. Abrí la ventana y me tomé 3 Tylenol. Otro mensaje de texto hizo vibrar mi teléfono. Otros 3 chicos de 15 años muertos. Día 8. No podía levantarme de la cama, mis huesos se sentían como plomo. Tosí algo sobre mi almohada, pero no lo miré. Había 3 mensajes en mi teléfono. El primero fue alertarnos que iban a dejar de reportar muertes, el segundo fue que se sentían mal y el tercero fue que querían a su mami. Día 9. Me quemaba, me revolcaba en sábanas empapadas de sudor y tenía la boca llena de sangre. Henry había dejado de toser. Podía escuchar a los chicos moviéndose. Aluciné a mi hermano de pie sobre mí con orejas anormalmente puntiagudas y una sonrisa que le abría la boca de par en par. Sentí sus dedos helados tocar con las puntas de los pies mi frente húmeda y, cuando lo miré, parpadeando rápidamente, podría haber jurado que sus ojos eran diferentes. Pero era hermoso. Grotescamente hermoso, como un hada. Pues subió por mi ventana, seguido por la chica del accidente. Acebo. Día 10, creo que morí, mi cuerpo ya no es mío. Día 11. Seguía muerta, en el suelo de mi habitación, ahogándome en trozos rojos, húmedos y escurridizos. No podía hablar ni respirar ni comer, mi cuerpo ardía y mis gritos se estrangulaban en mis labios después de pasar por mis cuerdas vocales cocidas. Día 12. Pude moverme de nuevo. No muy bien, pero lo suficiente como para mantenerme en pie. Mi cuerpo se sentía extraño, demasiado ligero y, al mismo tiempo, pesado, como si flotara y me arrastrara al mismo tiempo. Llamando a los chicos, bajé las escaleras, tapándome la boca con un par de pantalones de pijama sucios y pisando directamente un charco rojo pegajoso sobre la preciada alfombra de Mara. Henry yacía de espaldas, ahogándose con el agua escarlata burbujeante que le goteaba por la barbilla. Dalton estaba vomitando en el fregadero, su cuerpo tembloroso se convulsionaba y había grumos de carne roja esparcidos por el suelo. El rostro de Henry parecía más agudo, más pálido, sus ojos hundidos, sus orejas más puntiagudas. Me encontré a mí misma ahogándome en unas risas histéricas que me ahogaban. Antes de que el pensamiento pudiera asaltar mi mente, mi cerebro de repente estaba en llamas. Caí de rodillas, tosiendo, con la boca llena de rojo. Mis extremidades se contorsionaban, mi cabeza daba vueltas. El hedor nauseabundo de la menta se filtraba en mi nariz. Las campanas sonaban fuertes e invasivas en mis oídos. Una voz resonó en mi cráneo. No os preocupéis, niños. La transformación es dolorosa, pero solo si vuestro cuerpo la rechaza. Ahora mismo, vuestro tejido humano se está convirtiendo en tejido de elfo. Sé que duele. Pero he perdido a gran parte de mi fuerza de trabajo este año. Así que no tengo elección. El espectáculo debe continuar. Gritó. Los niños humanos no son del todo ideales, pero deberían cumplir con su función. Necesito a menos 500 de ustedes para competir con la demanda de este año. Él se rió y Henry se desplomó, golpeándose la cabeza contra el borde del fregadero. Estoy seguro de que tus padres se convertirán en buenos restos de carne para mis renos. Grité, mi cuerpo se contorsionó y sus palabras me obligaron a ponerme de lado. Se me atragantó lo que supuse que eran mis órganos internos. Lo único que podía pensar era en mi hermano. ¿Esta cosa también funcionó con los muertos?
Nosotros. Fue un fracaso o morir fue solo el comienzo. Cuando mi cuerpo se tambaleó hacia un lado y tragué algo húmedo y viscoso, las tablas del suelo crujieron detrás de mí. Henry y Dalton se quedaron de pie. No hablaron. Simplemente salieron por la puerta y se encontraron con una ventisca mientras el polvo de estrellas caía sobre ellos. Esperé a que mi cuerpo se retorciera, igual que el de ellos. Pero seguí sangrando por todo el cuerpo y se me pegó el pelo al cuello. Mis ojos parpadearon y la risa de Santa rebotó en mi cráneo. Esperé morir, o al menos convertirme en un elfo. Pero no lo hice. Todavía me sentía ligera y mal, y cuando me miré al espejo, mi cara estaba deformada, mis orejas demasiado puntiagudas, demasiado afiladas. Me parezco casi a un hada. Cuando me sentí lo suficientemente bien, salí de mi casa y encontré un páramo de nieve y cadáveres, niños que rechazaban la transformación. Santa se había llevado a los demás y me había dejado a mí. Cuando la nieve empezó a derretirse, había gente con máscaras llamando a mi puerta. Dejé que me metieran en una camioneta sin distintivos y me sacaran de la ciudad. Pasé los siguientes meses siendo objeto de experimentos. El hombre que me hizo la prueba dijo que los expertos saben de la existencia de Santa desde hace tiempo. Pero no habían visto lo que llaman una conversión a esta escala. El Dr. Mycroft, el hombre que me pinchaba y me tocaba todos los días, me dijo que la conversión es el proceso por el cual las células y los tejidos humanos se transforman a la fuerza. La única manera de detenerlo es rechazar la idea de Papá Noel. Eso es lo que quiero que todos ustedes hagan ahora mismo. Antes de que esto se propague globalmente, por favor. Dejad de creer en mis amigos, que se convirtieron en elfos a la fuerza contra su voluntad. Wes, Ollie, Tom, Henry y Dalton, todos los niños que se llevó. Deja de creer en este psicópata que asesinó a mis padres. Detener. Creyendo. En. A él.